de acuerdo a la teología, un tipo es una figura lingüística que se usa para decir que un evento o un acontecimiento sucedido en el pasado o algún personaje que vivió en el pasado o algún objeto que existió en el pasado llega a cobrar nuevo significado para cumplirse en el futuro, ¿ok? Eso es un tipo. Un tipo puede ser una persona, un evento histórico, un objeto que existió en la realidad en el pasado y que llega a convertirse en una figura ya para el futuro, ¿ok? En una figura en el futuro. Eso es un tipo. ¿Qué es un antitipo? El antitipo es aquello que prefiguraba la figura, ¿ya? Digamos, como estábamos conversando hace poco con un hermano por ahí, hermano Ricardo, ¿verdad? Estábamos conversando ahorita. Por ejemplo, Moisés es tipo ¿de quién? De Jesús, que es el antitipo. El tipo es la figura y el antitipo es la realidad o el cumplimiento de la figura. Otro ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Daniel se presenta la imagen de oro hecha por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Él pide que se le adore y si no da muerte a los que no adoran a la imagen del capítulo número 3 del libro de Daniel. Ese acontecimiento histórico en la realidad llega a convertirse en un tipo de un evento que va a suceder en el futuro, que es la ley, el decreto de muerte, ¿verdad? Por causa de no obedecer los decretos humanos. Muy bien. Así que eso es un tipo y antitipo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de explicar durante esta semana. Eso vamos a ver ahora, que el Éxodo es eso. El Éxodo es tipo de una realidad que está sucediendo en este momento. Bien, el Éxodo como tipo, vamos a ver eso, ¿no? El Éxodo como tipo, veamos la siguiente, a ver, ok, esa es la diapositiva que queremos ver. La liberación divina de Israel, eso dice el libro Teología, en la página 122, en el tomo número 3, dice: la liberación divina de Israel de Egipto es la suprema demostración de la acción salvífica de Dios que presagia la salvación que Él mismo efectuará cuando, en el futuro. Lo que está tratando de decir el teólogo es que toda la historia del Éxodo nos demuestra cómo Dios, así como salvó a su pueblo de la esclavitud y logró meterlo en la tierra prometida, también Dios en el futuro hará lo mismo con toda la raza humana, ¿ok? De eso está hablando, ¿ok? De eso está hablando. Así que, por lo tanto, el Éxodo, desde el momento que ocurrió como un evento histórico en el pasado, se convierte en la historia más larga de la humanidad. Desde el momento en que Dios nos libera como raza humana de la condenación de la muerte eterna, hasta introducirnos en la tierra renovada por su poder, que es la tierra prometida. Así que ahí ustedes pueden ver un esbozo general de lo que significa el Éxodo para nosotros los cristianos. En la siguiente diapositiva, en el mismo libro, en la página 123, dice así: de esta manera, el Éxodo, el evento salvífico de mayor envergadura anterior a la venida de Cristo, se entreteje en el relato bíblico de la historia de la salvación. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ahí el teólogo es que usted va a ver el escenario del Éxodo, lo que ocurrió en el Éxodo, usted lo ve en toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, ¿ok? Si ustedes vieron ayer la explicación del hermano Campos, tuvo que ver con el Éxodo.
tuvo que ver con el éxodo, porque esos son tipos de eventos futuros. Entonces, igual, por donde usted quiera ver en la Biblia, tiene que ver con el éxodo. El éxodo es muy importante para los judíos y también para la Biblia. Así que, si usted quiere entender lo que Dios está tratando de decirnos a través de la Biblia, tiene que entender el éxodo. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Me di a entender? Usted tiene que estudiar el éxodo para entender qué Dios quiere decirnos con la Biblia, porque la Biblia toda está entretenida con el éxodo. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Muy bien, todo apunta hacia eso, hacia ese evento. En la siguiente diapositiva he tratado con figuras, con imágenes. Estoy tratando de que ustedes puedan observar cómo se llama esa línea histórica de la salvación, que significa el éxodo. ¿Ya? Ustedes ven ahí, he usado algunas diapositivas, algunas imágenes para que ustedes como que vean los grandes pincelazos o acontecimientos históricos que sucedieron en el éxodo. Por ejemplo, la primera figura habla acerca de la salida del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. La siguiente figura nos habla y nos recuerda el paso del pueblo de Israel por el mar Rojo. Muy bien. La siguiente figura habla del encuentro de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. La siguiente habla de cómo Dios acompañó a su pueblo a lo largo del desierto a través de una columna de fuego en la noche y a través de una nube en el día. ¿Ok? También la siguiente imagen muestra la peña o la roca partida, de donde dicen que salió agua, donde brotó agua, que satisfizo la sed del pueblo de Dios en el desierto. Y por último, la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida y a la repartición de la tierra por parte de Josué para con el pueblo. Todo eso tiene que ver, hermanos. Todo eso es importante. ¿Ya? Todo eso es importante. También los eventos como el pecado de Coré, de Datán, de Abiram. ¿Ya? Todos esos acontecimientos hay que estudiarlos, porque tienen un significado profético hacia el futuro. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 20, búsquenlo por favor. Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 20. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 20. La palabra de Dios dice así: esto debían hacer los judíos cuando sus hijos les preguntaran por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué estamos celebrando esta fiesta, ¿por qué no comemos esto? ¿Por qué guardamos aquel mandamiento? Entonces los padres debían decirle a sus hijos lo siguiente, verso 20: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo ¿qué significan los testimonios, los estatutos, los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Amén. ¿Notan? Ahí la Biblia está diciendo que todos los mandamientos, todas las leyes, todos los decretos, todas las fiestas, todos los eventos que el pueblo de Israel celebraba en su tierra prometida, les debía recordar que ellos habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había librado y metido en la tierra prometida. Amén, hermanos. Eso debía recordarles. Esto nos enseña, hermanos, que en la tierra nueva no olvidaremos que Dios nos salvó. Amén. No lo vamos a olvidar. Tendremos que recordarlo por toda la eternidad, porque eso es un evento importante para la raza humana, la salvación de la muerte eterna. Amén, hermanos. Así que vemos entonces que los hijos de Dios recordarán siempre el evento más grande de la historia de la humanidad,
el plan de salvación y cómo Dios obró para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de Satanás, de las consecuencias del pecado, para meternos en una tierra donde fluirá leche y miel. Ahora, el problema es que, hermanos, los cristianos ahora parece como que tenemos problemas con el Alzheimer, ¿verdad? Porque nos olvidamos de algunas cosas. El apóstol Pedro dice que por cuanto nos hemos hecho corto de vista, malos de vista, no recordamos ya que el Señor nos salvó y por eso no somos productivos. ¿Se acuerdan ustedes la palabra dicha por el apóstol Pedro? La escalera de las virtudes cristianas. Al amor añadir la virtud de la fe, y la fe añadir... Bueno, al final de esa porción bíblica, el apóstol Pedro dice que nosotros, por cuanto somos un poco miopes, ya nos volvemos improductivos, ya no damos frutos. Pero si recordamos lo que Dios hizo, daremos fruto. Hay hermanos que dicen, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué tener que sudar? ¿Para qué haces esto si a ti no te pagan? Hermano, ¿qué más regalo que la vida eterna? Nosotros no merecemos nada más. No debieran ni aún felicitarnos ni agradecernos, aunque se hace. Pero no debieran. Suficiente con saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Suficiente como estímulo. Así que, mis hermanos, nosotros somos muy olvidadizos y debemos recordar lo que significa el éxodo para nosotros y lo que significa también para el pueblo de Israel. Ustedes pueden ver tanto en Deuteronomio 6, 20, 21, Josué 24, Deuteronomio 5 y 6, en todas esas citas nos hace recordar lo que yo les acabo de decir. Dios siempre decía a su pueblo: cuando ustedes entren allá, no se olviden que fueron esclavos en Egipto y que yo tuve misericordia de ustedes. Para que no se olviden que yo he hecho esta liberación con ustedes. Para que no olviden que yo los he sostenido. Para que no olviden que yo los he alimentado por el desierto y que yo peleé por ustedes. No lo olviden. Ahora, debido al tiempo yo tengo que saltarme algunas cosas, ¿verdad? No se las puedo presentar, pero me gustaría, por ejemplo, invitarles a ver algunas citas que son importantes. Por ejemplo, la historia del éxodo, de la liberación, se citaba en declaraciones confesionales. Por ejemplo, en Deuteronomio 26, 5 al 9, ahí encontramos una confesión del pueblo de Israel. Fue usada también el éxodo como una introducción a la ley. Busquen Éxodo 20, por favor, versículo número 2. Éxodo capítulo 20, verso número 2. Éxodo 22. Miren la razón que Dios le da a su pueblo para que le obedezcan, para que guarden los mandamientos. Dice el verso 2: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de ¿qué? De Egipto, de la casa de ¿qué? De servidumbre. Así que la introducción que Dios da para decirle al pueblo que le obedezcan es recordarles que deben obedecer porque Él los salvó de la esclavitud. Nosotros obedecemos a Dios no para que nos salve de la esclavitud, sino porque nos salvó de la esclavitud. ¿Amén? Por eso le obedecemos. Así que la historia del éxodo está presente en todos lados. Por ejemplo, lo podemos ver también esbozado o conectado con las celebraciones o festivales importantes del pueblo de Israel. Más adelante yo se los voy a mostrar. También el éxodo está conectado o se usa como clave de interpretación para entender el significado de
de los rituales especiales de Israel. Todos los ritos tenían su contexto en el Éxodo. Tú no puedes entender el santuario, no puedes entender los ritos del santuario, las fiestas judías, si no entiendes el Éxodo. Veamos en la siguiente diapositiva lo siguiente. Bueno, no es esa. Yo creo que nos adelantamos, hermano. La anterior. A ver. ¿Siguiente? ¿La siguiente? Esa. Muy bien. Ahí. Vean esa diapositiva. Yo lo voy a leer acá. Dice aquí. Miren qué interesante esto. Dice así. Así como los hijos. Así dice en el libro A fin de conocerle, escrito por la sierva de Dios. Así como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios efectuó para sus padres y la forma milagrosa en que los preservó durante su viaje de Egipto a la tierra prometida, luego dice, así el pueblo de Dios debiera en la actualidad recordar con gratitud las diversas formas en que Él los ha sacado del mundo, de las tinieblas del error y a la preciosa luz de la verdad. Con gratitud debiéramos considerar las sendas antiguas y refrigerar nuestras almas con el recuerdo de la bondad amante de nuestro generoso benefactor. Amén. Por lo tanto, en otras palabras, está diciendo la sierva de Dios que así como el Éxodo ayudó al pueblo de Israel a recordar la misericordia de Dios, hoy también debemos hacer lo mismo. Amén. Entonces nosotros como cristianos hoy tenemos nuestro propio Éxodo. Amén. Ok, vean ahora sí la siguiente diapositiva porque a ver, estamos ahí, ¿verdad? Sí, exacto, ahí estamos. Miren, aquí les voy a presentar el asunto de la fiesta. Yo creo que levantar un poquito más el proyector porque las citas no se ven allá abajo, que es lo más importante. Pero yo quiero que ustedes entiendan este asunto, para que ustedes vean cuán claro está en la misma Biblia cómo las fiestas se relacionan con el Éxodo, cómo las fiestas se relacionan con el Éxodo. Vamos a levantarlo, no a moverlo hacia la derecha, sino a levantar el proyector. Ahí están las citas. Muy bien. Bien, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y verso 3. Vamos a ver. Busquen su Biblia, por favor, busquen sus Biblias. Vamos a ver. Ahí está hablando acerca de la primera fiesta judía. Deuteronomio 16. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo número 16. Vamos a ver. Versículo número 1 y versículo número 3. Observarás el mes de Abib. Aquí está hablando acerca de la fiesta de la Pascua. Y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios. Porque, aquí de la razón, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Verso 3. No comerás con ella pan con levadura 7 días. Comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Así que la fiesta de la Pascua tenía como propósito recordar, ¿ok? Recordar que Dios los había librado con mano poderosa de la esclavitud. Amén, hermanos. Hoy día los adventistas y los cristianos celebramos una fiesta paralela. Se llama la fiesta de la Santa Cena. La fiesta de la Santa Cena tiene el propósito de recordarnos que éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, pero con brazo poderoso el Señor nos libró. Amén. Ya no tenemos que obedecerle a Satanás, ya no estamos obligados a obedecerle a nuestros pecados. Hoy somos libres en Cristo Jesús. Así que
Esa fiesta es muy importante. Tiene relación con el Éxodo. Ahora, vamos a ver la otra. Deuteronomio capítulo número 16, versos 9 y 12. Dice así, versos 9 y 12. 7 semanas, aquí habla acerca de la fiesta del Pentecostés. 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz en la mies. Vean ahora el verso número 12, verso número 12. Y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Así que vemos que el Pentecostés también recuerda la salida, el éxodo del pueblo de Dios. Amén, hermanos. El Pentecostés también celebra eso. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el futuro, más adelante. Aquí hemos estudiado el tema del Pentecostés, ya lo estudiamos una vez y yo se los expliqué, así que no tengo que volver a decírselos. ¿Ya? Muy bien. Vean Números, capítulo, Números, capítulo número 10, ahí solo anótenlo, pero esto es muy importante, muy importante. En Números, capítulo número 10, tiene relación con la fiesta de las trompetas. Ahí es donde ustedes miran cómo Dios le pidió a su pueblo que usaran trompetas. Las trompetas fueron hechas en el desierto, en el Éxodo, durante ellos estaban en el Éxodo. Las trompetas, dice Dios, las vas a usar siempre. En todas las fiestas vas a usar las trompetas. Vas a usar las trompetas cuando se acerque el sábado. Vas a usar las trompetas cuando estés en batalla, para que yo me acuerde de ustedes y venga y los libre y los salve. Así que las trompetas, la fiesta de las trompetas también recuerdan el Éxodo. Para que ustedes vean que hay conexión entre la fiesta de las trompetas y el Éxodo, vean el Salmo número 81. Salmo 81, por favor. Veamos el Salmo 81. Salmo 81, y nos vamos a ver el verso 1 al verso número 5. Salmo 81, 1 al 5. Podremos leer todo el Salmo, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él los estableció por testimonio en José, cuando salió sobre la tierra de Egipto, un lenguaje que yo no conocía, oí. Un lenguaje que yo no conocía, oí. Las trompetas era una forma de comunicarse con Dios. Amén, hermanos. Y la forma como Dios se comunicaba con su pueblo. Amén, hermanos. La forma de hablar. Así que vemos la conexión. Otra, vamos a ver. Yo todavía estoy buscando las citas. No me gusta ser, ¿cómo se llama?, un sensacionalista, buscar citas forzosas. No he encontrado todavía del Yom Kippur, que se celebraba en la tienda del desierto, pero no encontré citas claras, así que no tengo citas para el Yom Kippur. Vamos para la fiesta de cabañas. Miren qué interesante con la fiesta de cabañas. La fiesta de cabañas. Deuteronomio 8, 1 al 10. Pero sobre todo vamos a ver Levíticos 23. Levíticos 23. Vean Levíticos 23. Levíticos capítulo número 23 y vamos a ver el verso 39. Levíticos 23, 39. Vamos a ver la relación que tiene la fiesta de las cabañas con el Éxodo. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. En el primer día tomaréis pan para vosotros, frutos de árboles hermosos, hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces del río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así la celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año. Así será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, la celebraréis en el séptimo mes. Verso 42.
habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Ahora da la razón. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amén. Vemos la relación entonces entre una y cosa y la otra. En la fiesta de la cabaña le recordaba al pueblo que Dios los había hecho habitar en tiendas en el desierto, los había alimentado, los había cuidado, los había protegido, los había acompañado. Entonces ustedes ven ahora la relación de lo que yo puse arriba con lo que puse abajo, ¿verdad? Más o menos. Si ustedes ven, entonces la salida de Egipto está arriba, abajo también con la Pascua. El cruce, bueno, eso lo van a ver más adelante. El Sinaí, la fiesta del Pentecostés, en la formación allá en el monte Sinaí del pueblo de Israel como pueblo de Dios e iglesia de Dios en el Sinaí, las trompetas que acompañan al pueblo de Israel a lo largo de la historia, y vemos también ese acompañamiento. Las trompetas recuerdan la columna de fuego, ¿verdad?, de Dios cuidándonos. El Yom Kippur y luego la fiesta de las cabañas, que representa la entrada a la tierra prometida y el recordatorio de que Dios les había librado y los había sostenido a lo largo de la historia. Vean la siguiente diapositiva, bien interesante esto, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se paró un día y gritó: yo soy la luz del mundo? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Saben ustedes que Jesús pronunció esas palabras en una fiesta? En la fiesta de las cabañas. Todas las fiestas judías comenzaban en la tarde, digamos como ahora. Comenzaban en la tarde, se oscurecía y entonces en el templo se encendían, habían dos columnas y arriba contenían 2 lámparas inmensas, lámparas grandotas que alumbraban el templo y alumbraban las calles de la ciudad. Llegaba la luz salía como rayos de luz desde el templo de Dios, por sus puertas, por todos lados. La luz de esas lámparas alumbraban más allá de las puertas de la ciudad de Dios. Y la gente podía caminar como faros. La luz les alumbraba el camino para llegar a la casa de Dios. Amén. Entonces, cuando encendieron las lámparas y estaban en fiesta, todo en fiestas alegres, Jesús se pone de pie y grita: yo soy la luz del mundo. Impresionante, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora entienden el significado, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo. Esa palabra la digo en la fiesta de las cabañas. Miren lo que dice la sierva de Dios. Antes, cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Siguiente diapositiva. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio, como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuando los rodeaba. Así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Amén. Su misión era gloriosa, amén. Porque esas lámparas solamente alumbraban unas cuantas calles de Israel, pero el sol alumbra la tierra entera, amén. Jesús es la luz que alumbra a todos los hombres, amén. Nosotros no podemos decir como adventistas, solo los adventistas reciben luz. Solo nosotros somos guiados por Dios. Un momento.
Dios alumbra a todos los hombres. Amén. Así que, cuidado con ese orgullo. Debemos ser humildes y recordar: quien alumbra es Dios, es Jesús. Hay algunos adventistas que dicen: bueno, yo no voy a estudiar libros que escriban otros autores que no sean adventistas. Eso le falta. Usted está lleno de orgullo humano. Está ciego. ¿No alumbra Dios acaso a nosotros hombres? Ahora, sigamos un poco más. Veamos la siguiente diapositiva. Miren esto. Siguiente diapositiva. Jesús se para el siguiente día de la fiesta. Está la fiesta de cabaña, pero esto se hace de día. La anterior la hizo de qué? Noche. Y esta la hace de día. Y dice, se para de pie Jesús y grita: yo soy, ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí, ¿qué? Y beba. ¿Saben lo que estaban haciendo los judíos? Ellos bajaban, el sacerdote iba por la calle hacia abajo de Jerusalén, iba al estanque de Siloé con un vaso de oro, tomaba una jarra, era un vaso grande, tomaba agua en ese vaso de oro, regresaba al santuario, entraba, y luego en una de las esquinas del altar de sacrificios había un embudo, y ahí entonces arrojaba el agua. El agua caía ahí y se iba por un canal. En el momento en que el sacerdote tiró esa agua, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué razón? Porque esa ceremonia les estaba recordando algo. Les estaba recordando el momento en que en el desierto ellos andaban con sed y el Señor satisfizo, apagó su sed de agua en el desierto, a través de la roca. ¿Se acuerdan ustedes? Y la roca, ¿quién representa? A Cristo Jesús. Y eso sucedió en una fiesta de tabernáculos. Así que pueden ver entonces que las fiestas judías nos recuerdan el Éxodo. ¿Amén, hermanos? Tiene conexión con el Éxodo. Así como el Éxodo nos recuerda nuestro peregrinaje desde la esclavitud a Satanás y al pecado hasta nuestra entrada en la tierra prometida, las fiestas de manera ordenada también nos recuerdan lo mismo. Ahora, vean la siguiente diapositiva. Se puede concluir que la salvación de Dios en el Éxodo explicó el pasado de Israel, le dio significado a su presente, inspiró esperanza para el futuro, iluminó la historia de Cristo, los primeros cristianos, y es la promesa de la victoria final de la iglesia. Amén. Así que el Éxodo es una metáfora, es una figura, es un tipo de nuestro Éxodo. Ahora, vean acá. El Éxodo es un tipo del Éxodo de la iglesia a lo largo de la historia hasta la tierra que prometida. Un ejemplo: si ustedes miran 1 Corintios capítulo 5 versículo número 7, dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada. Habla acerca de Cristo como la Pascua para los cristianos. Si ustedes miran 1 Corintios capítulo 10 verso 1 hasta el verso número 22, dice que Dios, así como Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, que al pasarlos por el Mar Rojo los bautizó, así también nosotros somos bautizados de la misma manera. En el bautismo del agua, o sea, el Señor bautizó a su pueblo en el Mar Rojo, así también a su iglesia el Señor la bautiza el día del bautismo para ser parte del pueblo de Dios y empezar nuestro peregrinaje. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 hasta el verso número 16 se nos presenta la compañía de Dios, cómo Dios nos ha acompañado a la iglesia a lo largo de la historia. Y ahí no se ve, pero también está el capítulo 12 de Apocalipsis.
El capítulo 12 del Apocalipsis habla acerca del desierto, ¿se acuerdan? La mujer fue perseguida por el dragón y fue a ser protegida, alimentada, ¿en dónde? En el desierto. Hace referencia al Éxodo. Cómo Dios protegió a su pueblo en su caminar por el Éxodo, a través del desierto. Y por último, Apocalipsis 20 hasta el capítulo número 23 nos presenta, hermanos queridos, cómo Dios nos llevará a su casa, al santuario. Vean por favor Apocalipsis capítulo número, vamos a ver, el capítulo número, Apocalipsis 20, búsquenlo por favor. Ya le voy a decir cuál es exactamente la cita. Capítulo número 21, verso número 3. Capítulo 21, verso número 3. Dice así: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de ¿quién? El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará. Él va a tabernacular entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios estará entre ellos. Entonces, ahí está haciendo referencia al tabernáculo construido por Moisés, a la tienda construida por Moisés en el desierto. Está hablando del santuario del desierto y cómo Dios vivió en medio de su pueblo, acompañándolos por el desierto a la tierra prometida. Amén. ¿Notan? Tiene relación, esos capítulos tienen relación. Ahora, si ustedes miran en el libro de Teología, en el tomo 4, dice así: la idea de encontrarse con Dios es muy importante en el libro de Éxodo. Dios, a través de Moisés, hizo una cita con los israelitas en el Sinaí. Viajaron a ese monte preparados para la reunión y al tercer día se reunieron con el Señor. El Sinaí llegó a ser el primer santuario israelita. El santuario hebreo perpetuó la experiencia del Sinaí, luego donde Dios se encontró con su pueblo. Así es que el santuario, el templo de Israel, recordaba, ¿qué cosa? El encuentro de Dios con su pueblo. ¿En dónde? En el Sinaí. El Éxodo. El Éxodo está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, hermanos. Ya, se los he demostrado. Hay cosas que no les he mostrado porque el tiempo no me lo permite, ¿ya? El tiempo no me lo permite. En esta diapositiva, por ejemplo, ustedes ven lo siguiente. La primera línea es el Éxodo. La segunda línea de figuras habla acerca del Éxodo de la iglesia. Pero en la tercera línea nos habla del Éxodo personal. Cada uno de nosotros también tiene su propio ¿qué? Éxodo. Y así como nosotros aceptamos a Cristo para que nos rescatara del pecado, de la esclavitud a Satanás, fuimos bautizados, ahora estamos caminando por el desierto en el sendero que nos lleva a la tierra prometida. En el desierto, hermanos, encontraremos serpientes que nos van a morder. En el desierto, hermanos, vamos a encontrar muchos desafíos y problemas, cosas que querrán desanimarnos, que nos querrán hacer volver a Egipto, a comer las cebollas de Egipto. Pero hermanos, la tierra prometida nos espera. Amén. No debemos regresar. Como dijo el mismo apóstol Pablo en el libro de Éxodo, Hebreos capítulo número 11, todos nosotros somos peregrinos, como Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron en el desierto mientras se dirigían a la tierra que prometida por Dios, a una ciudad cuyo constructor es Dios. Amén. Ahora, en esta última diapositiva ustedes ven lo siguiente: la iglesia adventista también tiene su propio Éxodo, su propio Éxodo. Y se dibuja en esa pintura que se mandó a hacer. La iglesia mandó a hacer esa pintura que reflejara la experiencia de la iglesia adventista y una visión que le fue dada a la sierva de Dios, a la hermana Elena G. White. En la parte, al comienzo del camino, del sendero, hay un rayo de luz. Ese rayo de luz que sale al principio del sendero, que alumbra todo el
camino es la experiencia del clamor de medianoche. Esa experiencia que sufrieron los primeros adventistas debe iluminar nuestro camino, nuestro sendero a la tierra prometida, ¿ven? Hacia el cielo. No debemos olvidar esa experiencia. Yo se lo dije una vez, aquí se lo dije, que ellos tuvieron esa experiencia y nosotros la única manera de poder más o menos saborear esa experiencia es leyendo. Ella sigue describiendo en la escena, dice, mientras íbamos caminando, algunos adventistas dejaron de ver esa luz que les alumbraba y luego se cayeron del camino al fondo y se convirtieron en burladores igual que los que estaban en el fondo. Esa experiencia es la experiencia de la cual le van a hablar mañana, pasado mañana. Esa es ¿cómo se llama? La apostasía, alfa y omega, de eso está hablando ahí. Pero luego ella dice que al mirar hacia adelante había otra luz, que era la luz de Cristo Jesús. Jesús que nos acompañaba a lo largo de su sendero, a lo largo del camino, y que debían seguir a Jesús hasta llegar a la tierra prometida. Hermanos, no debemos perder de vista la presencia de Jesús que nos acompaña. Nosotros no vamos solos, vamos con Jesús. No debemos retroceder en este camino. El problema, ¿saben? Que ese camino se va haciendo más angosto. Se va haciendo cada vez más angosto. El camino se va haciendo angosto. En otro escrito que ella, una modificación que le hace a la primera visión, a esta visión, dice que el camino se iba haciendo angosto y entonces caen unas cuerdas. Y ellos se sostienen de las cuerdas y van solos sostenidos de la cuerda. Y las cuerdas representan la fe, la confianza que deben tener en Cristo Jesús. ¿Ya? Así que la iglesia adventista también experimenta su propio éxodo. Lo mismo que pasó en el éxodo con el pueblo de Israel, también lo va a experimentar la iglesia adventista del séptimo día. Esos pecados de Datán, de Abiram, de la hermana de Moisés, esos pecados se vuelven a repetir en la iglesia. La superficialidad, el enojarse constantemente con Dios porque no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Cuando tenemos sed, cuando falta la comida, cuando tenemos experiencias amargas, tambalea la fe, pero debemos seguir confiando en Dios, aunque no entendamos todo lo que nos pasa, hermanos. Debemos seguir confiando en Él, porque nos espera la tierra prometida. Dios me lo bendiga, hermanos, y espero que el tema nos ayude a tener una fe cada vez más robusta en el Señor. Dios les bendiga.